Que se encuentran en las redes sociales. Posiblemente algunos se van a conectar en el transcurso de este tema que estamos compartiendo acá con los jóvenes. De este día sábado, el tema para el día de hoy es los ministerios que Dios da. Los ministerios que Dios da. Entonces, vamos a comenzar a llevar a cabo este servicio este día. Espero sea de bendición para ustedes también. Para los jóvenes que ya están acá presentes, también que sea de bendición. Y para mi persona, porque es de mucha bendición hablar de las cosas del Señor, que el Señor me ha dado la oportunidad en esta ocasión también nuevamente de hablar de su palabra. Comenzamos este servicio, le damos a dar la bienvenida a los jóvenes, nos trasladamos a la cámara principal, la cámara frontal. Buenos días, jóvenes, Dios les bendiga. Es una bendición que estemos reunidos acá nuevamente en este lugar. El día de hoy el tema que vamos a tocar está titulado por nombre Los ministerios dados por Cristo. Repito el nombre del tema del día de hoy, Los ministerios dados por Cristo. Vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, capítulo del 11 al 16. Busquen en sus Biblias, por favor, jóvenes. Efesios 4:11. Efesios 4:11 al 16, correcto. Efesios 4. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: y él mismo, hablándose de Jesucristo, y Jesucristo mismo concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente parecer. La versión que leo yo acá en este momento es la versión Dios habla hoy. Ustedes tienen el 60, Reina Valera 1960, y dice que ya no seremos como niños fluctuantes, ¿sí? Entonces, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Bueno, en el pasaje anterior, en el verso 10, vamos a leer contextualmente este pasaje bíblico para entenderlo un poquito más. La Biblia habla sobre que el Señor al momento de morir desciende a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Y lleva consigo a las almas que Él tenía que ir a rescatar todavía, ¿verdad? Porque todavía no había salvación hasta el momento que Él muera. En fin, cuando Él sube, Él asciende al cielo, Él entrega los ministerios que hasta el día de hoy están vigentes. Y lo vamos a demostrar bíblicamente para muchas personas que dicen de que los ministerios o ciertos ministerios no están vigentes hasta el día de hoy. La Biblia nos enseña de que efectivamente los ministerios siguen vigentes hasta el día de hoy, pero hay que saber cómo se utilizan los ministerios que Dios da a los que creen y a los que Él levanta. Entonces ya leímos este pasaje bíblico en donde el Señor, al momento de ascender junto con las almas que bajó a recoger al infierno, ¿sí? Él entrega los ministerios a los hombres que Él escoge. Entendamos primero de que la palabra de Dios, que es la Biblia, es inspirada por Dios mismo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16. Entonces, la palabra de Dios en general, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia completa, todos los libros, son inspiradas por Dios, ya sea en el Antiguo Testamento, que Dios mismo, Él manda a que escriban las cosas que están escritas, o en el Nuevo Testamento, que es Dios mismo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estos hombres inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo, como Pablo, como Juan, como Pedro, como Judas, ¿verdad? Elaboraron estos libros para que estos libros conformen lo que es el Nuevo Testamento. O sea, toda la Escritura está dedicada para nosotros, para que aprendamos cómo Dios tiene preparadas las cosas para cada uno de nosotros, y en qué tiempo, como decía mi hermana anteriormente, para que entendamos en qué tiempo estamos de la Biblia y qué es aplicable para cada uno de nosotros, depende en dónde estemos ubicados. Bueno, ya leímos anteriormente en Efesios, vamos a repetir, 4 del 11 al 16, los ministerios que Dios deja que nuestro Señor Jesucristo, al momento de subir, entrega a nosotros los hombres, ¿sí? Hasta el día de hoy. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 17. Vamos a comenzar por el ministerio de maestro. Primera de Timoteo 5:17. La Biblia dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En 1 Timoteo 4, 12 y 13. 4, 12 y 13. Ajá. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo se dirige a Timoteo, Timoteo siendo una persona joven, espiritualmente hablando, teniendo poco tiempo de ministerio. El ministerio de Timoteo, él era obispo, él era pastor de una iglesia. Pablo llega a un lugar, Timoteo es de Listra. Entonces Pablo viene y edifica una iglesia, otra parte del cuerpo de Cristo en ese lugar. Y Timoteo queda a cargo como obispo, como pastor de estas personas, para alimentarlas espiritualmente, mientras Pablo pues obviamente no está, ¿verdad? Entonces le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, ¿qué dicen? Espíritu, fe y pureza. Fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, hablándose del ministerio que el Señor deja acá, hablando del ministerio de maestro, el ministerio del maestro, el que tiene ese ministerio, su objetivo o trabajo primordial es aprender, exhortar y enseñar claramente la palabra de Dios a los creyentes, como ustedes y como yo. O sea, que ellos tienen que estar estudiando diligentemente la palabra. Pablo en otra carta menciona a Timoteo también de que estudie la palabra, que lea la palabra, que se instruya en la palabra, para que sea un ministro aprobado por Dios, teniendo como conocimiento de la palabra misma. Ahora vemos en el pasaje anterior que hablábamos en 1 Timoteo 5:17, de que hay dos puntos de vista en los cuales Dios puede hacer un llamamiento para un hombre para ser maestro de la palabra, ya sea una persona adulta o, como la vemos con Timoteo, una persona de joven, en juventud espiritual. Timoteo fue una persona instruida por su madre y por su abuela, ¿verdad? Entonces, estas personas, estas dos mujeres, se encargaron de enseñarle el temor a Dios a Timoteo, ¿verdad? Enseñarle parte de la palabra,
Entonces Timoteo, cuando llega, como lo decía anteriormente, cuando llega a ese lugar en donde vivía Timoteo, se acerca Timoteo a Pablo, y Pablo ve de que hay bastante fruto en Timoteo. Entonces lo comienza a instruir. Y a pesar de su corta juventud, Timoteo se convierte en obispo y maestro en el lugar en donde él se encontraba, y él les enseñaba la palabra a los creyentes con la finalidad de que ellos estén bien cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, que no puedan ser llevados por cualquier tipo de doctrina, sino más bien que enseñe una sana doctrina o una sana enseñanza, como lo podríamos traducir a nuestro idioma, ¿verdad? Exactamente, que sea una enseñanza conforme a la palabra de Dios. Entonces estamos entendiendo que son 5 ministerios que el Señor deja vigentes desde el día que el Señor muere hasta el día de hoy, porque la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, de la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Es la misma iglesia, ¿verdad? A diferencia de que la iglesia primitiva, pues ellos ya no viven, porque por los años obviamente tendrían que morir. Al igual nosotros, si el Señor viene dentro de 50 años, muchos de nosotros ya no vamos a estar con vida, ¿verdad? Entonces el cuerpo de Cristo sigue con los que están en vida, ¿verdad? A pesar de que no estemos con vida, si moremos con Cristo, Cristo nos va a resucitar. Y vamos a resucitar primero para reunirnos con Él juntos en las nubes. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, algunos dicen por ahí de que los ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son 5 ministerios que están vigentes, que el Señor mismo dejó para los hombres. Ojo, porque estos ministerios no son de que, ay, mi papá era pastor, entonces yo voy a seguir siendo pastor. No, el Señor Jesús levanta a sus siervos. El hombre no se puede levantar. Hay 2 maneras con las cuales el hombre puede hacer ministerio. Una, que se levante él solito, o lo levante algún su amigo, que nada que ver. O la segunda, que es la que debe de importar, que Dios mismo entregue ese ministerio al creyente, al hombre. Amén. Entonces, no el tener un ministerio no significa de que yo tengo una congregación X y tengo cierta cantidad de personas que asisten a la congregación que yo estoy liderando, por decirlo así, o estoy encargado de ese ministerio. Entonces, yo ya estoy muy grande de edad, estoy muy viejito, y está mi hijo, y yo le voy a decir, hijo, te quedas porque yo ya me voy a retirar y me voy a morir, entonces te quedas con el ministerio. No, Dios levanta a los que va a utilizar para ese ministerio, ¿ya? Aún así, esa congregación quede en manos de un miembro que años, conforme el transcurrir del tiempo, esta persona se instruye en la palabra y Dios lo levanta. Entonces Dios escoge a quién va a seguir ese ministerio. No es de que yo te pongo, fulanito, vos sos mi amigo, yo te coloco a vos para que sigas lo que yo quiero. No, es Dios. Bueno, entonces el trabajo del maestro es aprender la palabra, estudiar la palabra con diligencia, exhortar y enseñar la palabra de Dios al creyente tal y como está escrita, ¿verdad? En Mateo 23:8. Joana, qué bendición verte por acá, que estás conectada, estás pues viendo esta transmisión. Te esperamos acá también, Joana, cuando tú quieras, estás cordialmente invitada a estos servicios de jóvenes. Que Dios te bendiga. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque ¿qué dice? Cristo y todos vosotros sois hermanos. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, cuando una persona, hablándose del ministerio del maestro,
cuando una persona tiene el ministerio de maestro, ustedes no le llamen maestro, no le llamemos maestro, porque la honra y la gloria es únicamente para Dios. Él es el maestro por excelencia, ¿verdad? Él es el que nos enseña a todos nosotros, por medio del Espíritu Santo, las cosas que debemos de saber. Entonces, nuestro Señor Jesús nos exhorta, nos enseña en Mateo 23:8, de que no llamemos a nadie maestro. Aún así tenga el ministerio de maestro, Él es un siervo, al igual que todos somos. Amén. Bueno, ya entendimos un poco de lo que es el ministerio de maestro. Vamos a entender un poco también el ministerio de pastor o pastores en plural. La palabra o el significado de la palabra pastor es el cuidador de las ovejas, ¿verdad? La Biblia dice en Hechos capítulo 20, verso 28 y 29, búsquenlo por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28 y 29. Qué bendiciones, Maritza y Anet Melendras Merlos. Dios te bendiga, qué bueno que estás por acá viendo este servicio de jóvenes. Espero sea de bendición también para usted. Bueno, dice la Biblia, Hechos 20, 28, 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de ¿quién dice? La cual él ganó por su propia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué dice? Bueno, en los Hechos de los Apóstoles es un libro en el cual comienza a relatar qué sucedió después de que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz del Calvario y asciende al cielo. Entonces los apóstoles comienzan ese recorrido que Dios les tiene preparado, y en los Hechos de los Apóstoles es un libro que está ordenado cronológicamente, ¿verdad? Después de los evangelios, en donde nos relata las cosas que los apóstoles comenzaron a hacer, todas las cosas que sucedieron, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una de las mayores preocupaciones que Pablo tenía, porque Pablo es acá el que habla en este pasaje bíblico, Pablo habla de que su mayor preocupación es que al momento que él no se encuentre con estas personas a las cuales él estaba evangelizando, es de que al momento de que él no estuviera físicamente con ellas, ¿verdad? Se levantaran o entraran personas como lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, cosa que sucede hasta el día de hoy. Hablábamos anteriormente de que los ministerios que Dios da, que nuestro Señor Jesucristo entrega, Él únicamente los puede entregar a quien debe entregarlos, ¿verdad? Entonces, la preocupación de Pablo acá en este pasaje bíblico era de que vinieran personas que agarraran ministerios que Dios no les ha dado, como sucede en el día de hoy, y se levanten y comiencen a enseñarles cosas que no deben de recibir, no deben de aprender, no deben de tomar en cuenta las personas como ustedes y como yo, que escuchamos en algunas congregaciones. Pablo tiene una gran preocupación en Hechos 20, 28, 29, y nos exhorta de que tengamos cuidado con los lobos rapaces, que no nos van a perdonar, dice, ¿verdad? Entonces, la palabra dice en 1 Timoteo 3, del verso 1 al verso 7, búsquenlo por favor. Del 1 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7. La Biblia dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena hora sea. Hagamos una pausa desde ya en este pasaje bíblico. Pablo le enseña
a Timoteo las cosas que debe de escribir para que nos quedaran a nosotros hasta el día de hoy. Vamos a hacer una recopilación de todos los libros que la Biblia tiene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Mi compañera hace un momento hablaba, vamos a poner este ejemplo, dejen de buscar por favor. Hablaba de esto, miren para acá, pongan su oído principalmente a lo que sale de mi boca. Hablaba de que tomemos una referencia a esto. Cuando nosotros vamos a un lugar, un centro comercial o ya sea algún lugar turístico, cuando nosotros llegamos a la entrada de ese lugar, existe un mapa, en donde está el mapa de todo el lugar que vamos a visitar. Y en el mapa que estamos nosotros viendo, hay una flecha donde dice, tú te encuentras aquí. Entonces hay diferentes lugares que ustedes pueden tomar para ir a donde ustedes quieran. El otro día les hablaba también de que ahorita en estos tiempos las enseñanzas que nos están ofreciendo en las congregaciones es una ensalada de todos los libros, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora tenemos que aprender nosotros a entender la palabra de Dios y qué está escrito para nosotros, qué no está escrito para nosotros, qué está escrito para salvación, qué está escrito para los que se están perdiendo, qué está escrito para el final del tiempo, que es Apocalipsis, cómo fue creado todas las cosas en el Génesis, qué está escrito para la nación de Israel. Todas esas cosas debemos de entender, jóvenes, ¿verdad? Todas esas cosas son importantes que nosotros sepamos y que sepamos ubicarnos dentro de la Biblia y saber qué cosas, qué libros y qué palabra es la que nos corresponde a nosotros como cuerpo de Cristo. La Biblia dice de que nosotros debemos de leer la palabra, de instruirnos en la palabra, de meternos en la palabra, de comer la palabra todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender de que el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, literalmente está escrito para nosotros, la iglesia, los que no somos judíos, ¿verdad? Para todo aquel que quiera ser salvo, e incluso la nación de Israel, al momento que se arrepientan y reconozcan que Jesús es el Señor, nuestro Salvador, y el Mesías que ellos desecharon hace 2000 años, ellos tienen que entrar por los mismos evangelios y por las mismas cartas que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, al igual que nosotros. Amén, gloria a Dios. Por el mismo camino tienen que ingresar ellos, ¿verdad? Que es el camino de la verdad de la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, regresando a este pasaje bíblico, dice que si nosotros deseamos o anhelamos obispado, buena obra deseamos. Pero la Biblia dice a continuación qué requisitos debe de haber para que nosotros deseemos o querramos un obispado o ya sea pastorado, que queramos ser pastores. ¿Quiénes de los hombres acá quieren ser pastor? ¿Pastor? La mano arriba. ¿Quién le gustaría ser pastor? Hombres, obviamente hombres, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, amén. Bueno, les voy a dar los requisitos que la Biblia dice que ustedes tienen que llenar conforme al tiempo, para que Dios, si Dios desea, el Espíritu Santo les va a dar ese ministerio. Va. Número 1. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Lleven la numeración. Número 2. ¿Qué dice? Marido de una sola mujer. Una pausa. Para aquellas personas, para aquellos ministerios, para aquellas congregaciones, aquí hay una gran palabra que ustedes deben de tomar en cuenta para las mujeres que dicen o hacerse llamar pastoras. La Biblia no las respalda en ningún momento a las mujeres para que ellas sean pastoras. Ni porque fulanito es pastor y porque su esposa entonces es la pastora porque es la esposa del pastor. No, ella es la esposa del pastor. Claro. Porque la palabra dice que el segundo requisito
para ser pastor es ser marido de una sola mujer. O sea, un hombre con una mujer que tenga esposa de mujer. No puede ser mujer con mujer y hombre. Obviamente que no. La Biblia dice marido de una sola mujer. Bueno, número 3. Tiene que ser una persona sobria. 4. Tiene que ser prudente. 5. Tiene que ser, ¿qué dice? Decoroso. 6. Hospedador. 7. Apto para enseñar. 8. No dado al vino. No dado al vino. 9. No pendenciero. No pendenciero. 10. No codicioso de ganancias. No codicioso de ganancias deshonestas. Hagamos una pausa. O sea, queridos hermanos, cuando la Biblia dice en el 10º requisito para ser pastor, no codicioso de ganancias deshonestas, discúlpenme bien, voy a pasar mi cámara para acá a la frontal. Discúlpenme bien, queridos hermanos, muchos de los que dicen ser llamados pastores no pueden tener ministerio de pastor, porque simple y sencillamente son codiciosos de las ganancias deshonestas, ¿verdad? La vamos a trasladar nuevamente al frente. Entonces, número 11, sino amable, dice, tiene que ser una persona amable. Número 12, número 13, no avaro, tómenlo en cuenta. Número 14, Que gobierne su casa. número 15, Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. o sea, los que son pastores que Dios les ha dado el ministerio, tienen que tener a sus hijos con cierta sujeción, que ellos tienen que ser unas personas también de ejemplo y tienen que ser unas personas que estén sentadas escuchando la palabra al momento de que su papá, el pastor, esté dando el mensaje, ¿verdad? ¿Qué número me quedé? Número 15, perfecto. Dice en paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo dice? Entonces, el número 15 para poder ser pastor, si no pueden gobernar su propia casa, ¿cómo creen que van a cuidar la iglesia de Dios? ¿Verdad? Número 16, y muy importante, ¿qué dice? No neófito. Yo les exhorto a las personas que escuchen ese mensaje que agarren un diccionario, que busquen la palabra neófito, que quiere decir un ignorante de la palabra, una persona que no da una palabra sana, una persona que hace la palabra como él quiera hacerla, según sus intereses, ya sea de esto, ¿verdad? Si ellos lo hacen con un interés de esto, ¿verdad? Dice la palabra de que son ignorantes de la palabra de Dios y no pueden ser pastores. Claro, duro y directo, ¿verdad? El número que sigue, no sean vanagloriándose que caiga, ¿qué dice? En la condenación del diablo. Escuchen bien, pastores, para ustedes va. No sea que envaneciéndose caigan, ¿qué dice? En la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo, que el Señor lo reprenda. Bueno, son alrededor de 19, 20 requisitos que debe llenar el hombre, que si cuando Dios lo levanta, tiene que llenar esos requisitos para ser pastor. Si no llena estos requisitos, señores, mejor entreguen su ministerio que ellos mismos se han creado. Porque si Dios no los levanta, no llenan esos requisitos. Así de sencillo. Bueno, entonces ya que hemos entendido estos ministerios, este ministerio del pastorado, de las personas que anhelen pastorado, tienen que entender claramente que hay requisitos que Dios estipuló por medio de Pablo, efectivamente, pues porque Pablo fue el que con su puño y con su letra escribió estas cartas, efectivamente, pero inspirado por Dios. Entonces son cosas que se respetan y son cosas que se tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, pastores, ya lo saben, jóvenes que anhelen obispado o pastorado, que es lo mismo,
Ya saben que tienen que llenar alrededor de 18 o 20 requisitos que la Biblia lo dice. Se los voy a dar nuevamente el pasaje bíblico para que en su casita, ustedes jóvenes y los que están escuchando o vean de nuevo la reproducción de este video. Primera carta a Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 7. Ahí están los requisitos de que el pastor debe de completar o debe de llenar para deber de ser pastor. Amén. Entonces ya entendimos el segundo ministerio, ya entendimos el ministerio de maestro, ya entendimos el ministerio de pastor. ¿Qué ministerio seguiría? Evangelista, ¿sí? Lo comenzamos al revés. Vamos a entender primeramente que la palabra evangelista es el anunciador de buenas noticias. Ese es el significado de la palabra evangelista. La Biblia dice claramente, nos enseña claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del verso 5 al verso 12. Hechos 8, del 5 al 12. Hechos capítulo 8, del verso 5 al verso 12. La Biblia dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí Hechos de los Apóstoles comienza a hablar de Felipe el evangelista, ¿sí? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué dice? Las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pausa. Solo con escuchar el mensaje del evangelista, dice que los espíritus inmundos salían, ¿van? Y los paralíticos y cojos, ¿qué dice? Eran sanados. Gloria a Dios. O sea, hay un respaldo de parte de Dios con el Espíritu Santo para los que Dios levanta para ministerio. Él los respalda, ¿verdad? Hay un respaldo de señales, prodigios y maravillas de que el Espíritu Santo va haciendo según el paso de estas personas que Dios levanta para esos ministerios. Amén, gloria a Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué dice? A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Hagamos una pausa. Bueno, ahí ya se levantó el primer lobo rapaz que anteriormente leímos, ¿verdad? Que dentro del mismo pueblo se levantó un lobo rapaz, este Simón que menciona este pasaje bíblico, y se hacía pasar por uno de los grandes, dice. Y hacía creer a la gente que lo que él hacía era el gran poder de Dios, como pasa hasta el día de hoy con un montón de charlatanes y mentirosos, que dicen que se levanta una persona de silla de ruedas y es una vil mentira, porque el diablo también tiene poder y que el Señor lo reprenda. Porque Dios respalda a los suyos con el Espíritu Santo y con el poder de Dios, y el diablo también quiere hacer la copia de lo que Dios grande y maravillosamente hace. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Prosigamos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, Felipe el evangelista hacía grandes milagros porque el Espíritu Santo lo respaldaba con evangelizar. Estas son las señales del evangelista, estas son las cosas que el evangelista tiene que ir demostrando que es evangelista levantado por Dios y respaldado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el evangelista es el anunciador de las buenas noticias de parte de Dios para todos los que escuchen el mensaje de Dios, ¿verdad? Pasemos al ministerio de profeta. La palabra profeta es significado de portavoz de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, del verso 3 al 5.
Léanlo y búsquenlo, por favor. 14. Primera Corintios 14. Del verso 3 al 5. Pero el que profetiza, dice la palabra, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, hagamos una pausa. Pero el que profetiza nos habla a nosotros para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos, ¿verdad? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice Pablo. Pero el que profetiza, nos edifica a nosotros. Amén. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que dice, Más que profeticéis. exactamente. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vayamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20 y 21. Capítulo 5, del verso 20 y el verso 21. ¿Qué dice la palabra? Procede a profecía. Examinadlo todo, retenedlo bueno. Bueno, o sea, Pablo nos enseña, el Espíritu Santo por medio de Pablo, nos enseña de que el que profetiza ahorita en estos tiempos, para ustedes y para mí que somos la iglesia, ¿sí? Nos profetiza para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Pero también nos enseña Pablo en Tesalonicenses, en la primera carta a Tesalonicenses 5, 20, 21, que examinemos todo lo que recibamos y que retengamos lo bueno y obviamente lo malo lo desechemos. En el día de hoy hay muchas personas que se dicen llamar profetas. Muchas de ellas pueden ser levantadas por Dios mismo y la mayoría también no son levantadas por Dios, sino de que como su esposo se dice llamar apóstol, entonces ella, la esposa, es profeta de Dios. Miren que eran mentira, ¿verdad? Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Porque ellos hablan y dicen profecías, así dice el Señor, y comienzan a hablar una sarta de mentiras, mentirosos, charlatanes, y son cosas que no se cumplen, simple y sencillamente no se cumplen. Den gracias a Dios, mentirosos charlatanes que dicen ser profetas y no se cumple su palabra. Den gracias a Dios de que no estamos en el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, de que si Dios no ha mandado a alguien y esa persona habla o profetiza en el nombre de Dios y no se cumple la palabra, deben de morir. Tienen que morir. Entonces, pero como somos salvos por gracias y tenemos fe en el Señor Jesucristo, que le den muchas gracias a Dios. Porque son un montón de lobos rapaces que se dicen ser llamados profetas, hombres o mujeres, que se autodenominan profetas y que se ponen a decir un montón de mentiras y que no se cumplen, ¿verdad? Amén. Y que Dios todavía tiene misericordia de ellos. Yo, en lo personal, los exhorto a estas personas de que se arrepientan, que regresen al camino que Dios quiere para ellos, porque cuentas van a tener que entregar de estas cosas que están haciendo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos exhorta a que no menospreciemos las profecías, pero hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno y lo malo, obviamente desecharlo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al ministerio tan mencionado mayormente ahorita en estos tiempos, el ministerio de los apóstoles. Cuando nosotros mencionamos la palabra apóstoles, es un significado, o quiere decir, mejor dicho, enviado. ¿Y enviado por quién? Por Dios. El apóstol es la persona que Dios le ha entregado ese ministerio, obviamente que Dios lo está enviando para un trabajo en específico.
La Biblia dice en Hechos 9, del verso 3 al 6. Amén. Hechos 9. Del 3 al 6. Amén. Dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, hablándose de Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, este ministerio está vigente hasta el día de hoy. Como lo decía a un principio, cuando el Señor asciende al cielo, Él entrega estos ministerios para edificación de la iglesia, y la iglesia es la misma desde el principio de la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Iglesia es iglesia, no importando los tiempos que hayan pasado. O sea, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, el Señor entrega estos ministerios. 12 fueron los discípulos que se convirtieron en apóstoles de Cristo Jesús. Uno de ellos lo traicionó por unas monedas de plata. Efectivamente fueron 30 monedas de plata, ¿verdad? Lo vendió, ¿sí? Se asesinó, él solito se ahorcó, ¿ya? Entonces el lugar de él lo toma Matías, ¿sí? La Biblia, en el libro del Apocalipsis de Revelación, habla explícitamente de que son 12 las entradas, ¿verdad? De la gran ciudad que está esperando por nosotros. Y los simientes de esas 12 entradas son los 12 apóstoles. ¿Alguien ha leído eso? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, 12 fueron los apóstoles que Jesús mismo vino y Él les dio el ministerio personalmente en carne y hueso. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué algunas personas hablan sobre los ministerios, de que el evangelista sí está vigente y el pastor también y posiblemente el maestro, pero el profeta y el apóstol no, porque el Señor mismo tenía que haber dejado sus ministerios? Ahora, en el mismo versículo en donde leemos esos 5 ministerios están los 5. Yo no puedo venir y leer un versículo y decir, bueno, yo solo quiero escoger este y aquel, y los otros 2 los desecho porque no quiero yo que sean. Pero el Señor es el que los dejó estipulados, no fue el hombre, ¿verdad? Y el Señor los dejó estipulados para que ustedes y yo seamos edificados y seamos corregidos de entender la palabra como Dios realmente nos la quiere mostrar a nosotros. Para que ellos sean los encargados de abrirnos el entendimiento y que nosotros comenzamos a comprender todas estas cosas maravillosas que Dios nos revela, ¿verdad? Por medio de los siervos que Él levanta, ¿verdad? Entonces no podemos venir y escoger de un pasaje bíblico, de un mismo versículo, solo los ministerios que queremos que sean. Ojo, porque yo aquí no le estoy dando o respaldando con lo que yo estoy diciendo o queriendo que la palabra diga y respalde a este montón de mentirosos que se dicen ser llamados apóstoles ahorita en estos tiempos, o que se dicen ser llamados profetas, o que se dicen ser llamados evangelistas, o que se dicen ser llamados pastores, o que se dicen ser llamados maestros. No, yo no estoy respaldando a ninguno de ellos. Dios es el que los va a respaldar con su poder por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el punto es de que hubo 12 apóstoles que Jesucristo mismo vino y Él los escogió para que los siguieran y les enseñó las cosas que debería enseñarles, ¿verdad? Ahora, estos 12 apóstoles ya murieron y que el Apocalipsis dice que ellos son el fundamento de la nueva Jerusalén, ¿sí? ¿En dónde queda Pablo? Es la pregunta del millón que muchos se hacen. Y algunos dicen, no, es que los apóstoles ya no existen porque los 12 escogidos ya murieron y el Señor mismo los levantó. Pablo, en este pasaje bíblico, el Señor ya no estaba físicamente con ellos.
Pablo fue levantado por el Espíritu Santo mismo, ¿verdad? Por Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta de que el ministerio, la Biblia nos enseña por medio de este pasaje que el ministerio de apóstol sigue vigente hasta el día de hoy. Pero es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, que levanta a estos siervos. Y Él les enseña las cosas que van a ir y predicar. No es el hombre que se quiere levantar y se quiere llamar, ahora dígame apóstol. Como diría alguien por ahí, ahora dígame licenciado. No. El ministerio de apóstol el Señor los entrega, ¿verdad? Conforme Él lo desea, a quienes Él desea. Las cosas que ellos deben de aprender es la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que los va a guiar a ellos para que ellos enseñen el evangelio verdadero. Que ese evangelio nos lleve a Cristo mismo, a los pies de Cristo, tal y como es hasta el día de hoy. ¿Verdad? Leamos en Hechos 14, del 8 al 15. Sí, Girón, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía de este mensaje acá con los jóvenes. Espero sea de bendición el tema para ti también. Hechos 14, del 8 al 15. Hechos 14. Dice la Biblia: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. ¿Qué dice? Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero éste oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, ¿qué dijo? Levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hagamos una pausa ahí, escuchen acá, pónganme atención. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Pongamos atención a este versículo. ¿Cuándo lo oyeron los apóstoles? O sea, en plural. ¿De quiénes habla ahí? De Pablo y de Bernabé. O sea, Bernabé era apóstol. Bernabé era apóstol. Ahí dice la Biblia que Bernabé era apóstol. ¿Verdad? Bernabé no conoció físicamente a Jesucristo. Pero yo lo que sí sé es de que el Espíritu Santo de Dios también es Dios. Amén, gloria a Dios. ¿O no? ¿No dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno mismo son? Amén. O sea, Jesucristo en carne y hueso no levantó a Bernabé, pero el Espíritu Santo, como también es Dios, y ahorita es el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas que debemos de saber, y Él es el que nos redarguye de justicia, de pecado, y nos enseña la verdad. O sea, Él es Dios también. Así es. Entonces, dice la Biblia que cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, o convirtáis al Dios que dice, Vivo. ¿qué hizo? De la tierra. ¿Qué más? Mal todo lo que en ellos hay. Se los voy a relatar, pongan su atención acá un momentito, por favor, miren para acá. Pablo y Bernabé, apóstoles por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que los levanta a ellos. Amén, gloria a Dios. Ellos son enviados a este lugar, y cuando ven a una persona como ustedes o como yo, pero esa persona estaba físicamente mal, tenía problema, cojo de nacimiento, dice la Biblia, ¿verdad? Lo miran fijamente a los ojos y le dicen, y ven, ellos ven que hay fe en él. Le dice, levántate derecho y anda. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Saltó y anduvo. Saltó y anduvo.
Entonces, como pasa el mismo día de hoy, hermanos queridos, viene y medio pasa un milagro de estos que Dios lo hace por alguna persona, porque Dios lo pudo haber levantado. ¡Wow! Lo ponen en un altar y le ponen velitas. ¿Qué pasa con esto? Hermanos de las redes sociales, ¿qué pasa con esto que están haciendo? No nos damos cuenta de que en este pasaje bíblico Pablo y Bernabé se rasgan su ropa diciéndole: hermanos, esto les venimos a predicar, que se regresen al Dios vivo, que dejen esas vanidades, que dejen de ser idólatras, que vienen, y porque Dios levanta a un hombre para un ministerio, entra el pastor fulano de tal o el apóstol fulano de tal y hasta le cargan su maletín con el que entra. ¿Qué pasa, señores? El Señor no nos insta a eso. El Espíritu Santo no nos insta a eso. El Espíritu Santo nos insta a que estos son siervos, al igual que ustedes y al igual que yo. No hay alguien que tenga un mayor rango porque se dice hacer llamar el apóstol fulano de tal. No, todos somos iguales para Cristo Jesús. No todos tenemos el mismo, no todos somos oídos, no todos somos manos, no todos somos pies, pero yo no le puedo decir al oído: no te necesito, ni al pie: no te necesito tampoco. Cada quien tiene un objetivo diferente. Ustedes pueden ser de que ahorita sean ovejas y estén escuchando la palabra de Dios, del Dios viviente, del evangelio que tiene poder, que el evangelio que sana, el evangelio que echa fuera demonios. Ese es el evangelio que estamos escuchando ahorita, ¿verdad? Y ustedes pueden estar escuchando y de mi boca está saliendo la palabra de Dios verdadera. Yo no les estoy hablando mentiras y una sarta de cosas que no les interesa a ustedes. Yo les estoy mostrando la palabra de Dios. El punto es de que tenemos que dejar todas esas cosas de pensar de que porque fulanito tiene un ministerio, ay, él es mayor, él vuela en las nubes, él no toca el piso porque se mancha en el pecado. No. Estas personas están para servirlos a ustedes y para servirme a mí, ¿verdad? Porque si ellos no nos atienden a las ovejas, el Señor Jesús les dice: pastores asalariados, que se preocupan nada más por esto, ¿verdad? Entonces, los 5 ministerios que mencionamos, vamos a comenzar de atrás para adelante: maestro, pastor, evangelista, profeta, ¿sí? Y apóstol. Son 5 ministerios dejados por Dios, que Dios mismo levanta por medio del Espíritu Santo a quienes les va a dar el entendimiento de la palabra y ese ministerio para el servicio de todos nosotros. Yo los insto a que si en la congregación que ustedes asisten, el pastor, llámese así pastor, o el ministerio que ustedes tengan, saben, ustedes le exponen, se acercan a él y le exponen que tienen algún tipo de problema y necesitan ayuda, porque ese es el trabajo de ellos, de nosotros, ayudar a las ovejas, ¿verdad? Y no ayudamos o no nos ayudan, ese ministerio es por gusto. No debe llamarse como se quiera llamar, porque el trabajo de los que tienen ministerio, cualquiera de los 5 ministerios, es servir a la oveja, ayudar a la oveja, alimentar a la oveja a que encuentre al verdadero pastor, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, los enviados por Dios, hablándose de los apóstoles, tienen que tomar en cuenta de que Dios es el que los envía y los capacita con el conocimiento verdadero de la palabra para prevenir al creyente de las falsas enseñanzas. Este es el objetivo del que tiene el ministerio apostolado, ¿verdad? Decirle a los creyentes, tal y como lo hicieron Pablo y Bernabé, que se conviertan al Dios vivo, que dejen sus vanidades, sus idolatrías, sus hechicerías, sus fornicaciones, sus adulterios y todas las cosas que por las cuales no podemos entrar al reino de Dios, que nos convirtamos al Dios vivo y que lo sigamos como Él lo requiere. Ese es el trabajo del apóstol, ¿verdad? Y ese es el trabajo en sí de los 5 ministerios que Dios tiene para nosotros.
tanto sea que Dios nos entregue algún ministerio o que nosotros tengamos en nuestra congregación alguien que tenga ese ministerio. Él nos tiene que ayudar, ¿verdad? Hermanos queridos, espero haya sido de bendición este tema. Jóvenes también, pongan mucha atención a esto. El Señor nos enseña y nos exhorta a tiempo y fuera de tiempo, y hoy es un tiempo propicio y oportuno para que entendamos cómo realmente los ministerios tienen que trabajar el día de hoy, cómo los ministerios nos tienen que ayudar a nosotros a que nosotros encontremos a Cristo Jesús, al Dios viviente, al único por el cual vamos a ser salvos, no por lo que dice un pastor y por nosotros vamos a creer. Recuerden, hermanos, la Biblia dice, maldito el varón que pone la mirada en ¿quién dice? El hombre. En el hombre. Si ustedes ponen su mirada en esta persona que dice tener ministerio o que realmente lo tiene, y esta persona se equivoca, ellos se van al hoyo y detrás van ustedes, ¿verdad? Bueno, pues ahí espero que haya sido de bendición. Espero que haya sido de bendición para Jinsi y Sisi Girón, para Maritza y Anel Merlos, para Joana As y las personas que reproduzcan posteriormente este video. Compartámoslo porque aquí estamos hablando únicamente de la palabra de Dios, lo que está escrito. Es muy dura la palabra, pero realmente debemos de conocerla porque a partir de lo que nosotros podemos escuchar, podemos encontrar la salvación, porque vamos a confiar y a creer, nuestra fe va a ir aumentando. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y estas personas también pueden ser salvas a causa de lo que estén enseñando, ¿verdad? Porque la Biblia así lo dice. Pablo le exhorta a Timoteo de que tenga cuidado con la enseñanza que da. Espero haya sido de mucha bendición para ustedes, como para mí lo es también, hablar de estas cosas que son verdaderas. Que la paz del Señor quede con ustedes y por favor compartan esta bendición, no se queden con ella,